El caso de Robert Ben Rhodes. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Robert Ben Rhodes nació el 22 de noviembre de 1945 en Council Bluffs, una ciudad ubicada en el estado de Iowa en Estados Unidos. Se desconoce exactamente dónde fue criado o si Robert tuvo hermanos, pero se hizo público que su cuidado y educación desde los primeros años de vida estuvo a cargo solo de su madre, debido a que el padre era soldado en el ejército de los Estados Unidos y estaba destinado a servir en Alemania Federal. De acuerdo a algunas fuentes, pese a la ausencia de la figura paterna, su infancia temprana fue bastante normal, salvo por algunos problemas en el colegio porque le era muy difícil hacer amigos. Poco tiempo después, cuando Robert era todavía un niño que asistía a la escuela primaria, el hogar de los Rhodes pareció normalizarse. En ese entonces, su padre fue dado de baja en el ejército y regresó a casa para trabajar como bombero. Con el transcurrir de los años, Robert estudió en la secundaria Monticello, en la ciudad que lleva el mismo nombre, donde era un alumno brillante y, pese a sus problemas de socialización, participó activamente en todo tipo de actividades extracurriculares, desde los coros y el club de francés hasta deportes muy exigentes, tales como el fútbol americano y la lucha libre, entre otros. Pese a todas estas actividades grupales, sus carencias en materia de habilidades sociales siempre lo persiguieron, y en plena etapa rebelde de la adolescencia, se vio involucrado en algunos actos delictivos considerados menores. En 1961, cuando transitaba los 16 años, fue arrestado por robo de vehículo, y un año después lo arrestaron nuevamente tras participar en peleas en la vía pública. El joven se graduó de la secundaria y en 1964 se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Ese mismo año, su padre fue arrestado por forzar íntimamente a una adolescente de 12 años. Entonces, a Robert le sobrevino una terrible tragedia familiar. El padre no soportó enfrentar las consecuencias de sus actos, y mientras esperaba el juicio, se quitó la vida. Tras pasar 4 años en el ejército, Robert se vio nuevamente involucrado en actos delictivos, y cuando descubrieron su participación en un robo, fue expulsado sin honores de los Marines. A finales de los años 60, en un intento por encaminar nuevamente su vida, el hombre se inscribió en la universidad, donde no logró sentirse cómodo ni un día. Asistió por poco tiempo y la abandonó. Posteriormente, intentó unirse a las fuerzas del orden, pero debido a su pasado deshonroso y a los antecedentes que figuraban en su hoja de vida con el ejército, fue rechazado. Sobre su vida sentimental, se conoció que entre los años 1970 y 1980 contrajo matrimonio en 3 ocasiones. De su primera alianza nació su único hijo. Durante este tiempo, tuvo múltiples empleos que demostraban su falta de compromiso a largo plazo. Trabajó en tiendas, supermercados, almacenes y restaurantes, hasta que finalmente se convirtió en camionero de larga distancia.
Esa unión terminó en fracaso principalmente por la ausencia de Robert como padre. Después de eso, contrajo nupcias con una mujer cuya identidad se desconoce, y el divorcio sobrevino poco después. Acorde a las reseñas consultadas, la tercera consorte fue Deborah Rhodes, con quien estuvo casado por muchos años. Inicialmente, cuando se conocieron, él era prácticamente el hombre de sus sueños, pero durante la convivencia todo cambió. Cuando Robert empezó a realizar peticiones íntimas poco ortodoxas, por decirlo menos. Como ella no quería ninguna participación, él empezó una campaña de descalificación constante, acusándola de ser una mujer fría e inmadura porque no quería experimentar acorde a sus deseos carnales. Desde entonces, Deborah comenzó a pensar que había algo mal con ella porque no podía hacer feliz a su esposo. A partir de entonces, salió a relucir un lado oscuro del hombre y sus extravagantes gustos por vestirse con cuero y cadenas eran apenas la punta del iceberg. Se involucró en una especie de sociedad oculta de los años 80, donde practicaba sumisión sexual, dominación y placer al causar sufrimiento, entre otras cosas controvertidas. Esto le valió que conocidos de ese mundillo lo apodaran Whips and Chains, que en español significa látigos y cadenas. Durante el tiempo que vivió con Deborah, pese a que supuestamente daba rienda suelta a sus oscuras fantasías con otras personas a las que les gustaban estas prácticas, el hombre parecía no tener freno. Ya la oposición de su esposa no significaba nada para él, de tal manera que también se volvió violento y dominante con su pareja. Abusó verbal, física e íntimamente de la mujer que había jurado amar y proteger. Incluso llegó a los extremos de contratar a miembros de su entorno de perversión para obligar a Deborah a participar en dinámicas sexuales que involucraban a varias personas y que tendían a la agresividad. Cuando eso no fue suficiente, ideó la forma de satisfacer sus deseos de hacer daño, valiéndose de su profesión de camionero para materializar las fantasías más extremas y tenebrosas. En la parte trasera de la cabina de su camión, construyó una especie de calabozo completamente equipado con cadenas, correas y cuerdas ancladas al techo, además de otros objetos para causar dolor como pinzas, alfileres y juguetes sexuales que usaba solo con el fin de lastimar. Con el equipamiento adecuado a mano, comenzó a buscar en la carretera a mujeres vulnerables y fáciles de someter. Habitualmente eran jóvenes que vivían libremente y se dedicaban a pedir a los conductores que las transportaran durante parte del trayecto, o mujeres que ejercían el oficio más antiguo del mundo. Pese a que a simple vista no lo parecía, pues se camuflaba tras su supuesta amabilidad y buenos modales, en el interior de Robert solo habitaba la maldad. Y aunque las fechas de sus macabras acciones no están del todo claras, ni se ha logrado determinar cuántas mujeres fueron víctimas de suplicio a manos de este malhechor, se conoció que el primer caso con el que estuvo relacionado data del año 1985. Acorde a las reseñas, una chica llamada Pamela Millikens se encontraba haciendo autostop cuando un hombre al que posteriormente identificó como Robert estacionó su camión frente a ella y amablemente le dijo que iba hasta Florida y que no tenía problema en llevarla. Se sintió aliviada, pero esa sensación duró poco. Una vez que Pamela se subió al camión, el chofer señaló un letrero que decía que quien quisiera viajar a bordo de su vehículo debía proporcionarle un pago en efectivo, estupefacientes o sexo desenfrenado, indicando rápidamente que el traslado no era gratis.
Con ganas de llegar a su destino y debido a que no tenía dinero ni consumía sustancias ilícitas, Pamela optó por permitir un acercamiento íntimo con el hombre a cambio del traslado. Horas más tarde, Robert la dejó en una estación de autobuses y la chica siguió su camino. En ese momento no lo sabía, pero se había salvado de experimentar en carne propia una de las más cruentas historias de las que se enteraría tiempo después. Hasta entonces no tenía ni idea de quién era aquel hombre que la llevó. Ese mismo año, el cuerpo de una adolescente no identificada apareció en un contenedor de basura cerca de Pensilvania. La mujer que encontró el cadáver comenzó a gritar y a pedir ayuda, mientras el empleado de un restaurante cercano alertaba a las autoridades y mantenía alejada a la masa de curiosos que se reunieron alrededor del depósito de desechos. Después, la noticia corrió como pólvora y comenzó a esparcirse el rumor sobre el criminal de la gasolinera. Pese al temor que infundió aquel hecho, días después, la adolescente de 15 años, Vanessa Baselka, se subió al tráiler de un tipo alto y delgado, en una parada de camiones hacia el sur por la autopista interestatal 95. Vanessa había escapado de su casa en Nueva York con su novio de 21 años. Sin embargo, en medio de la aventura se separó de él y quedó sola, sin una moneda en el bolsillo. Por eso se dedicó a pedirle a conductores de camiones de carga que la trasladaran, porque era la única forma de ir de un lugar a otro sin gastar dinero. Aunque sabía que corría peligro, aquel hombre que le ofreció apoyo parecía ser amable y caballeroso. Le llamó la atención que no era como los otros camioneros con los que había tratado. No usaba pantalones de vaqueros y llevaba una camisa de algodón, con las mangas enrolladas, que mostraba los músculos de sus brazos. Una vez que puso el camión en marcha, el hombre cambió su actitud. Dejó de ser amable y de responder a las preguntas de la joven. Cuando llevaban un buen rato en silencio, el sujeto comenzó a hablar sobre el crimen de la chica hallada en el contenedor de basura. Minutos después, detuvo su transporte bruscamente en el hombrillo de la carretera, junto a un bosque. Sacó un cuchillo de caza y le exigió a Vanessa que se metiera en la parte trasera del vehículo. En medio del temor, ella empezó a hablar de forma nerviosa. Repitió una y otra vez las mismas cosas. Le dijo al camionero que sabía que él no quería hacerlo y que todavía tenía una elección. Lloró y prometió que no iría a la policía si no le ocurría nada. Finalmente ocurrió algo inexplicable. El sujeto le dijo «corre» y la dejó escapar. Vanessa se apresuró por el bosque sin mirar atrás y se escondió hasta que vio cómo el camión encendía las luces y salía a la carretera. Un par de horas después, y todavía en estado de shock, regresó al camino. La chica nunca fue a la policía ni se lo contó a nadie hasta unos años después. En enero de 1990, la mala hora le tocó a Patricia Candence Walsh, una mujer reconocida por haber sido novia del vocalista Warren Dane, de las bandas de metal Sanctuary y Nevermore. Ella y Douglas Siskowski, su marido de ese momento, decidieron viajar desde su ciudad natal de Seattle, Washington, hasta el estado de Georgia. Douglas tenía 28 años y Patricia 24. Se habían casado apenas unos meses antes y como eran una pareja profundamente religiosa, tenían la intención de predicar en cuanto llegaran a la costa este. Pero el destino les jugó una mala pasada cuando se pararon a un costado de la carretera, cerca de la zona de El Paso, en Texas, a pedir que alguien los transportara. Lamentablemente, se toparon con Robert, quien en ese momento realizaba un viaje de larga distancia. Tras subirlos a su camión, las falsas promesas de llevarlos a su destino
se volvieron una verdadera película de terror. A Douglas le quitó la vida inmediatamente con un disparo. Luego tiró su cuerpo cerca de la Interestatal 10 en el condado de Sutton, Texas, donde fue hallado casi un mes después, aunque no fue identificado hasta 1992. Patricia sufrió la peor parte. No solo presenció cómo el siniestro hombre se cobraba la vida de su esposo, sino que también la mantuvo cautiva dentro de su camión por más de una semana. Allí la sometió a sus más oscuros deseos sexuales y le causó dolor en múltiples ocasiones. Finalmente, cuando se cansó de ella, que ya era un despojo y no tenía fuerzas para suplicar ni batallar, Robert le arrebató la vida y desechó su cuerpo, maltratado hasta la desfiguración, en la boca de un cañón en Millard, estado de Utah. El diabólico hombre siguió su camino con ganas de buscar a alguien nuevo para lastimar. Los restos de Patricia fueron encontrados por unos cazadores en el mes de octubre. Sin embargo, la policía no logró identificarla y fue etiquetada con el nombre de Jane Doe 1. Menos de un mes después, Shanna Holtz, una meretriz de 18 años, esperaba en horas de la noche la llegada de un nuevo cliente. Un tráiler se detuvo a su lado en el borde de la vía y el camionero la invitó a subir, con la excusa de que necesitaba compañía. En lo que la joven entró a la parte trasera de la cabina, se topó con el horror. Durante las siguientes 2 semanas, Shanna fue retenida contra su voluntad y sufrió el peor suplicio a manos de Robert, quien abusó sexualmente de ella a su antojo y la sometió a las más terribles vejaciones. Pero en un momento de descuido, en el que Robert olvidó cerrar las esposas que la mantenían encadenada dentro del camión, ella logró escapar y denunciarlo ante las autoridades. En su declaración a la policía, sintió que nadie le creería. Era una trabajadora sexual de carretera y no tenía pruebas. Cuando Robert fue detenido, la desmintió, y ella le dijo a los oficiales que no veía nada bueno en presentar cargos, pues solo sería su palabra contra la de él. Más tarde, se supo que la chica había sido presa del temor. Por desgracia, ese monstruo que había logrado pasar desapercibido quedó en libertad y continuó con su periplo de perversión. Cada vez sentía un deseo más vehemente de causar un verdadero dolor, uno que traspasara los límites de las prácticas que ya realizaba. Poco tiempo después de aquella denuncia que no prosperó, desaparecieron 2 adolescentes. Rick Lee Jones, de 18 años, y su novia, Regina K. Walters, de 14. Se fugaron de los suburbios de Pasadena en Houston porque sus familias no les permitían estar juntos. Querían formar un hogar y empezar una nueva vida. La madre de Regina se apresuró a presentar una denuncia por desaparición, después de que la adolescente no regresó a casa tras una discusión. Aunque en otras ocasiones ya se había ido por su propia voluntad, normalmente regresaba o llamaba antes de que surgieran preocupaciones. Como en esta oportunidad todo era diferente, las alarmas se encendieron. Rick, el novio, tenía antecedentes penales y violó su libertad condicional. Cuando las autoridades se enteraron de que planeaba salir de Texas con la chica y el destino inicial era México, se emitió una orden de arresto. Los jóvenes, sin una economía sólida para subsistir, se volvieron, como muchos otros, dependientes de la gracia de los camioneros, sin saber que el 3 de febrero de 1990 sería su último viaje. No muy lejos de Pasadena, Robert recogió a la pareja y, casi con el mismo modus operandi que utilizó con sus primeras víctimas, le quitó al instante la vida a Rick y arrojó su cadáver al río Mississippi.
El cuerpo fue hallado el 3 de marzo de 1991 en el condado de Lamar. Sin embargo, no fue identificado hasta julio de 2008. A Regina la mantuvo prisionera durante al menos 2 semanas en su mazmorra itinerante. Durante ese tiempo, la sometió a todo tipo de calvarios. Le propinó innumerables palizas, la maltrató con anzuelos de pesca y abusó sexualmente de ella en repetidas oportunidades. A modo de trofeo, la vistió con un vestido negro y tacones, y le tomó una decena de fotografías en momentos de terror. También la obligó a raparse el cabello y el vello púbico. Por increíble que parezca, durante el tiempo que la mantuvo en cautiverio, le permitió llamar una vez a su familia para no levantar sospechas. En esa charla, la joven de 14 años le comentó a sus padres que se había cortado el pelo, intentando que entendieran eso como una pista, pues sabían que ella amaba su cabellera. Aunque les pareció sumamente extraño viniendo de ella, no fue un indicio suficientemente claro como para motivarlos a aportar ese dato a las autoridades. El resto de los días, Regina los pasó sufriendo, y probablemente muchos conductores la vieron, pero a nadie se le ocurrió dar alguna señal de alarma. A principios del mes de marzo, nuevamente se aburrió de su víctima y decidió acabar con su vida, sometiéndola a un último suplicio que solo una mente perversa y retorcida podía idear. Robert la ultimó con un garrote hecho con un alambre de embalar. Luego tomó el cuerpo de la joven, que pesaba 45 kilos, y lo tiró completamente desnudo en un granero abandonado, cerca de la Interestatal 70 en Illinois. No conforme con todo el daño que ya había hecho, el siniestro hombre se dedicó a atormentar a la familia de la chica. En repetidas oportunidades hizo llamadas telefónicas anónimas a su padre, tanto en la casa como en el trabajo. En la que realizó el 17 de marzo de 1990, se burló de la desaparición de su hija y del hecho de que sabía que su ubicación coincidía con el lugar donde ella se encontraba desaparecida. Más tarde llamó a su madre 2 veces y le dijo que deseaba darle información en persona sobre el paradero de su hija. Sin embargo, no se presentó en el lugar designado, dejando a la mujer con el alma en un hilo. 7 meses después, un granjero que decidió dar un vistazo al trastero de su granero antes de quemarlo, encontró el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. La necropsia reveló que había sido atacada con un alambre, que estaba sujeto a una viga de madera, el cual fue torcido muchas veces, incluso más allá del punto necesario, con el objetivo de generar mayor dolor durante el deceso. En la madrugada del 1 de abril de 1990, el oficial Mike Miller, de la División de Patrulla de Carreteras de Arizona, observó un camión con las luces de emergencia encendidas, que estaba detenido al costado de la autopista Interestatal 10. El agente se acercó para ver si el conductor necesitaba ayuda, pero se alertó por unos extraños chillidos que provenían de dentro del transporte. Sin esperar ni un segundo, ni dar aviso de su presencia, encendió la luz de su linterna y abrió la puerta del camión. Lo que vio fue una escena escalofriante, y según relató posteriormente, era lo más terrible que había presenciado a lo largo de su vida. Una mujer desnuda, amordazada y encadenada, trataba de gritar desesperadamente mientras a su lado, un hombre que se identificó como el conductor del camión la sometía al suplicio. Robert intentó justificar la situación diciendo que era sexo consensuado y un acto privado. Sin embargo, la mirada de la mujer, cuyos ojos expresaban el más profundo terror,
indicaba que todo ocurría contra su voluntad. El oficial Mike decidió inspeccionar el interior del vehículo y fue entonces cuando localizó una pistola automática calibre 25. Tras inferir que la situación lo excedía, pidió refuerzos. Posteriormente esposó al perverso hombre en la patrulla y puso a salvo a la mujer, que se identificó como Lisa Pennell. Su deplorable estado movía a la compasión. Tenía heridas por todo el cuerpo, cortes en la boca y múltiples marcas de latigazos en la espalda. Luego de un intento fallido de fuga, el siniestro hombre fue trasladado a la comisaría y acusado de asalto agravado y encarcelamiento ilegal. Hasta entonces, los oficiales estatales no sabían que habían encontrado a uno de los criminales seriales más peligrosos del país. Cuando el detective Rick Barhart interrogó a Lisa, ella le contó que Robert la recogió en la parada de camiones de Rip Griffin, justo al norte de Phoenix. Ese era el lugar donde solía pedir a los camioneros que la llevaran, porque así podía visitar a sus amigos. Detalló que al principio se mostró como un hombre sumamente educado, pero instantes después, cuando ella se quedó dormida, él detuvo el camión y la empujó dentro de la cabina. Luego la encadenó y sacó diversos objetos de un maletín con el que le causó dolor de las maneras más inhumanas. Robert solo la sacaba del camión en tramos solitarios de la carretera y la mantenía con una correa alrededor de su cuello, como si fuera un perro. Antes de lastimarla, la obligaba a ponerse sobre una toalla blanca extendida. La mujer manifestó que era evidente que el camionero se divertía causando tormento, pero dudó cuando le preguntaron si había sido abusada sexualmente. Se podía observar que su pecho y sus labios habían sido perforados con objetos punzantes, pero parecía no querer confesar todo por temor a su captor. El detective Rick inició una investigación más profunda. Estaba claro que, pese a la contundencia del testimonio de la mujer rescatada, serían necesarias otras pruebas para mantenerlo encerrado. Entonces revisó el contenido de un maletín que estaba dentro del camión. Allí había una serie de objetos espeluznantes que levantaban todo tipo de sospechas. Encontró pinzas de cocodrilo, que se usan para dar choques eléctricos, correas, esposas, látigos y unas especies de alfileres que había usado para perforar pezones y las partes íntimas de la joven. Todo estaba colocado con sumo cuidado. Este fue el primer indicio de que no se trataba de un simple agresor. Robert, que en un principio parecía estar seguro de que sería liberado, durante el interrogatorio culpó a Lisa de sus acciones. Le dijo a los detectives que él no tenía ganas ni tiempo de mantener relaciones sexuales mientras conducía, pues su meta era llegar a la hora pautada a su destino. Cuando Rick le exigió una explicación para las heridas de la mujer, sus respuestas fueron esquivas. De acuerdo a versiones periodísticas, durante toda la entrevista grabada actuó con total normalidad, como si el desagradable asunto de la mujer encadenada en su camión hubiera sido idea de ella. Él se esforzaba por hacerles creer que tuvo la mala suerte de toparse con una loca y ofrecerse a llevarla. Según los oficiales, el hombre tenía un don especial para la persuasión. Nada de eso logró convencer al detective Rick, quien, mientras lo fichaba, envió por fax una carta a un juez de la Corte Superior en Florence, Arizona, para solicitar su detención, al menos hasta que llegara una información crucial que había solicitado a otros condados. Con la firme determinación de encontrar respuestas, Rick se comunicó con el Departamento de Policía de la ciudad de Houston, donde se encontraba la residencia oficial del sospechoso, y se emitió una orden para allanar la vivienda de Robert. El 6 de abril de ese mismo año,
Los agentes de la policía de Houston llevaron a cabo el operativo en el apartamento del camionero, donde encontraron una gran cantidad de instrumentos destinados a causar dolor, así como esposas, látigos y revistas especializadas en prácticas sexuales agresivas. También hallaron ropa de mujer esparcida por el suelo, maquillaje, un montón de toallas blancas, una de las cuales estaba llena de sangre, y quizás lo más importante, numerosas fotografías de mujeres desnudas o vestidas de negro y tacones, con el rostro marcado por el sufrimiento. Con el hallazgo en la vivienda de Robert, Rick pudo establecer una conexión entre los casos de Houston y notó un patrón que se extendía en el transcurso de al menos 5 meses. La noticia del criminal de la carretera corrió como la pólvora, y muy pronto todas las comisarías del país estuvieron en alerta. Fue entonces cuando el detective Harry Bama, de la policía de Houston, se comunicó por teléfono con su colega Rick para contarle los detalles de un caso similar. Shanna, la sobreviviente de 18 años, había descrito el camión y su conductor a la policía. Relató que la mantuvo retenida durante aproximadamente 2 semanas, tiempo durante el cual fue agredida sistemáticamente. También le cortó el pelo y le afeitó el vello púbico, e incluso la amenazó con quitarle la vida, pero ella logró escapar. Con 2 víctimas con historias similares, relacionadas con el mismo hombre y en 2 estados diferentes, Robert fue sentenciado a 6 años solamente por los cargos de secuestro. Sin embargo, su caso estaba lejos de cerrarse, y por el contrario, el expediente pasó a la Oficina Federal de Investigación, mejor conocida como FBI, donde fue asignado al agente especial Bob Lee. El informe de la investigación que se llevó a cabo después dio cuenta de la clase de monstruo que había sido arrestado. Se supo entonces que cuando esa seguidilla de actos atroces ocurrió, todavía estaba casado con Deborah, su tercera esposa, quien le contó a la policía que su marido estaba acostumbrado a prácticas sexuales que a ella le parecían perversas. Incluso relató que durante un tiempo en el que ella estuvo enferma y hospitalizada, Robert disfrutó viéndola sufrir, y su dolor le pareció sexualmente excitante. De acuerdo a su testimonio, al ser su esposa, él la convenció de que sus deberes conyugales llegaban hasta donde él lo deseara, y por eso accedió. Él afirmaba que era sexo meramente pervertido, aunque ella pensaba que era mucho más que una perversión, y se sentía muy mal por haber permitido que le causaran dolor físico. Pero dijo que cuando su autoestima se desplomó, simplemente aceptó. Se estableció un patrón de las prácticas del sujeto, tomando como evidencia las fotografías tomadas por él mismo. Todas las chicas tenían moretones cerca de su pecho y en el resto del cuerpo, cabello al rape, área púbica rasurada, y casi siempre se las veía encadenadas y esposadas. También tenía un fetiche por los zapatos de tacón alto. En cuanto a sus métodos de suplicio, brutales e inhumanos, se verificó que usaba herramientas de su trabajo, como destornilladores, tijeras o cuchillos para herirlas, y una llave inglesa para golpearlas con contundencia. Por si fuera poco, las azotaba con un látigo y abusaba sexualmente con algunos de sus objetos. El informe de la investigación decía que las pruebas mostraban a Robert como un criminal incluso más peligroso de lo que habían supuesto. Casi un año después del allanamiento a su casa, el 3 de marzo de 1991, el agente especial Bob escuchó a su compañero Mark Young, especialista en conducta del FBI, hablar de un crimen en el condado de Lamar, Mississippi. Mencionó que gracias a los registros dentales,
pudieron identificar a una adolescente llamada Regina, que provenía de Pasadena y había sido vista por última vez con su novio cerca de Houston. Entonces Bob relacionó el caso con su criminal y les mostró las fotografías que más bien habían llamado su atención, entre ellas la de una joven en un granero, a la que se le podía observar con un vestido negro, el cabello muy corto y las manos en alto como intentando defenderse de un ataque. Esa desgarradora imagen era de Regina y fue clave para que los investigadores relacionaran su crimen con Robert. El granero coincidía con el lugar donde se halló el cuerpo, y de inmediato se comunicaron con el padre de la adolescente, a quien le mostraron las fotografías. El padre, que no tardó en identificarla, también relató cómo un hombre lo había llamado en múltiples oportunidades, semanas después de la desaparición de su hija, para burlarse de él. En una de las llamadas, le dijo que le había hecho algunos cambios a su hija y le cortó el cabello. También le dijo que la chica estaba en el desván de un granero, pero cuando él le preguntó si estaba viva, el malhechor colgó el teléfono. En un minucioso trabajo, destinado a obtener la máxima condena cuando lo llevaran a juicio, los agentes compararon los registros de transporte de Robert con las fechas de las llamadas telefónicas rastreadas y establecieron una relación. La primera la hizo el 16 de marzo desde un teléfono público en una parada de camiones en la ciudad de Oklahoma. Ese día, cargó combustible en su camión en la misma estación de servicio. Los registros revelaron que al día siguiente, Robert estuvo en Ennis. En poder de los investigadores había un cuaderno en el que alguien garabateó el mensaje «Ricky es hombre muerto» y dibujó un arma y gotas de sangre. También había anotaciones que parecían indicar direcciones. Cuando le mostraron el cuaderno a la esposa de Robert, ella reconoció la letra de su marido. El registro de traslados del camionero, estudiado detalladamente en el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos en la sede del FBI, mostró que se habían encontrado otros cuerpos esqueletizados en áreas por donde el hombre viajó. Para ese momento, ya estaban en condiciones de informar sobre los progresos de la investigación. Por lo tanto, el FBI llevó a cabo una declaración oficial en la que aseguraron que se trataba de un criminal en serie, que, además, raptaba a mujeres y niñas para someterlas a los peores suplicios. Incluso los federales contaron a los medios que el maletín que llevaba en su camión era uno de los kits más refinados que habían visto en su vida, lo que los llevó a una conclusión terrorífica. El hombre había estado lastimando y abusando de muchas víctimas durante mucho tiempo. No fue hasta principios de 1992 que el fiscal del condado de Bond, Illinois, se convenció de que había pruebas suficientes contra el camionero, y en septiembre de ese año, los abogados designados por el tribunal le mostraron al acusado todas las pruebas en su contra y quisieron negociar un acuerdo de culpabilidad. Cuando el hombre vio que el FBI tenía un caso sólido en su contra, quiso evitar la pena capital y se declaró culpable del crimen en primer grado contra Regina. Antes de la presentación de la declaración de culpabilidad, se celebró una audiencia en la Corte Suprema en la que las partes acordaron que el tribunal podría tomar nota judicial de la evidencia presentada ante el gran jurado que acusó a Robert. Ese jurado escuchó sobre las evidencias que había en cuanto a la víctima. Las pruebas de que Robert fue arrestado en Arizona mientras agredía a otra mujer, sobre la orden de allanamiento para la residencia del acusado en Houston, las fotografías y todo lo que encontraron en la casa. Por último, al gran jurado le presentaron pruebas de que, a partir de los registros de viajes del acusado,
Se determinó que había estado en la autopista Interestatal 70 durante febrero o marzo de 1990, tiempo en el que los exámenes forenses estimaron el fallecimiento de Regina. Durante la audiencia, el tribunal lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, debido a que sus acciones eran excepcionalmente brutales y atroces, indicativas de crueldad gratuita. Fue enviado al Centro Correccional de Menard en Chester, Illinois. Pero en los siguientes 30 días, el acusado presentó una moción para reducir la pena, la cual fue denegada en una audiencia, y después de eso, su caso se convirtió en un largo litigio de cartas dirigidas por Robert al tribunal y cambios de sus abogados defensores. De hecho, el 21 de septiembre de 1994, el Tribunal de Primera Instancia recibió una comunicación del acusado en la que escribía que retiraba su declaración de culpabilidad. Finalmente, después de varias revisiones, documentos y respuestas legales, se confirmó la sentencia del Tribunal de Circuito del Condado de Bond, sobre la base de que un acusado que se declaraba culpable no tenía los mismos derechos de apelación que uno condenado después de un juicio. Una vez que entendió que no saldría en libertad, el hombre, al parecer, decidió hacer alarde de una serie de crímenes horrendos que se llevaron a cabo en el anonimato de las carreteras del país. Robert confesó los que se cree que fueron sus primeros 2 crímenes. Se trataba de los restos que estaban guardados en el sótano de la oficina del sheriff del condado de Millard e identificados como la Jane Doe 1 y Douglas, quien fue encontrado en Texas cerca de la autopista Interestatal 10. En mayo del año 2003, los científicos forenses de la Universidad de Arizona lograron identificar a través de los registros dentales que el cuerpo nombrado como la Jane Doe 1 realmente pertenecía a Patricia, la esposa de Douglas, y en 2005, Robert fue extraditado a Utah para ser juzgado por ambos delitos. El 11 de abril de ese año, el presunto agresor en serie compareció ante el tribunal en Fillmore, acusado de los cargos de homicidio capital y secuestro agravado contra Patricia, cuyo cuerpo fue encontrado 15 años atrás. Al conductor se le señaló de sustraer a la joven de Seattle y mantenerla cautiva en su camión hasta acabar con su vida. En ese punto, los investigadores ya creían que ella era solo una de las numerosas mujeres retenidas en la cámara de tormento itinerante, y los fiscales de Utah tenían todo preparado para solicitar la pena capital. Sin embargo, en 2006, después de varias demoras y audiencias, el caso dio un giro inesperado cuando los cargos fueron retirados oficialmente en el Tribunal Cuarto del Distrito del Condado de Millard. Las familias de Patricia y Douglas decidieron abandonar la causa debido a que no querían revivir la tragedia 2 veces. Por ende, preguntaron a los funcionarios de Utah si Texas podía manejar ambos casos al mismo tiempo. Según documentos judiciales, la familia de Patricia manifestó la firme voluntad de proceder en otro estado. Ante esos deseos, Robert regresó a Illinois, en previsión de que las autoridades de Texas presentaran los cargos y también solicitaran la pena capital. Tras la solicitud, el fiscal Brent Berkeley afirmó que los testigos de ambos crímenes eran todos iguales. Por ende, tenía más sentido que esas personas solo tuvieran que testificar una vez. Según su declaración, era lo mejor para la justicia y para las familias de las víctimas, y no se arrepentía de haber extraditado a Robert a Utah para luego devolverlo a Illinois más de un año después. Robert llegó a un nuevo acuerdo para evitar una orden de ejecución y se declaró culpable de los crímenes, con lo cual recibió una segunda cadena perpetua.
Continuó cumpliéndola en el Centro Correccional Minor en Chester, Illinois. En el año 2009, un programa de televisión llamado Iniciativa de Asesinatos en Serie en las Carreteras reveló algunos datos proporcionados por los investigadores del FBI en respuesta a un creciente número de cadáveres encontrados a lo largo de las carreteras interestatales. Al reducir el campo a las personas vistas por última vez en las paradas de camiones y las áreas de descanso, los federales contabilizaron más de 500 cuerpos, algunos de los cuales eran de mujeres abandonadas en contenedores de basura. De los 200 incluidos en una lista de sospechosos, casi todos eran camioneros de larga distancia. La investigación del criminal de la carretera fue material de libros y películas de horror. Pero en 2012, cuando el hombre llevaba casi 21 años tras las rejas, su caso salió nuevamente a la palestra pública luego que una mujer presentó un ensayo en la revista GQ en la cual contó su propia historia. Vanessa vivió el terror en 1985, cuando escapó de su hogar a los 15 años y viajó en el camión de un hombre que la recogió en una parada en dirección al sur, por la Interestatal 95, y luego la amenazó con un cuchillo de caza. Estuvo durante 27 años buscando pistas y meditando sobre su suerte, hasta que un amigo le envió un enlace con una noticia sobre un criminal en serie, y en el asunto le preguntaba si ese era el hombre al que ella tanto temía. Vanessa regresó a las escenas de sus aterradores recuerdos y comenzó a indagar sobre Robert y su parecido con el agresor con el cual ella viajó. Entonces se trasladó a Austin, donde se reunió con dos funcionarios retirados del FBI, los agentes especiales Mark Young y Robert Lee, quienes habían trabajado en el caso de Regina. También habló con la exesposa de Robert, a quien le contó su historia. Cuando llegó a la parte sobre el cambio repentino en su comportamiento, ella se emocionó y le dijo que era él. Era exactamente así como Robert se comportaba. Además, coincidía con su esposo la vestimenta que Vanessa le describió, la cual era una ropa de color gris o azul y no los jeans y sudaderas que solían utilizar los camioneros. También la pulcritud de su transporte era propia de Robert. Siguiendo el consejo de los exfuncionarios del FBI, Vanessa le escribió una carta a Robert y después de unas semanas recibió respuesta. A través de una comunicación, le decía que le daría una entrevista si prometía no decir nunca lo que había visto ni lo que había pasado entre ellos. También le pedía $500 a cambio. Luego que ella le respondió que los estándares periodísticos no le permitían pagar por entrevistas, recibió otra carta en la que le sugirió que le pagara como experto. Sin embargo, al pie del papel, escrito en letras mayúsculas, el hombre escribió las palabras: "No fui yo". De acuerdo al relato de Vanessa, nunca le había dicho a nadie cómo se sentía por no haber ido a la policía hace 27 años y que todo estaba en sus sentimientos privados. Pero la idea de no denunciar y probablemente haber sido responsable de lo que le pasó a Regina y a tantas otras fue devastadora. Vanessa descubrió que detrás de los elementos trágicos de la historia de Regina, vio muchos parecidos con ella. Cuando le mostraron algunas fotos de Robert en los años 80, donde se le veía relajado en el césped de un parque, notó un gran parecido con el color del hombre que ella recordaba, la forma de sus pómulos, los anteojos y la expresión. Finalmente, la cercanía con la historia de la prostituta que encontraron en un contenedor de basura detrás de un restaurante la llevó a una sola conclusión. Su captor fue el mismo criminal serial del cual escapó milagrosamente.
Aunque nunca se encontraron otras pruebas incriminatorias en contra del camionero, los registros de transporte lo ubicaron en el área en la cual se produjeron más de 50 denuncias por desaparición de jóvenes durante un intervalo de 15 años. Todos terminaron en crímenes sin resolver, ocurridos entre 1975 y 1990. Robert Ben Rhodes, apodado el asesino de la gasolinera, probablemente habría llegado a martirizar, abusar y quitarle la vida a hasta 3 mujeres por mes. Sin embargo, será un secreto que se lleve a la tumba. Lo único que se sabe con certeza es que Robert cumplió su cometido y lamentablemente pudo disfrutar de realizar sus crueles actos durante muchísimo tiempo antes de que lo atraparan. Hasta el cierre de esta investigación, en agosto de 2024, uno de los criminales más malvados del mundo, ahora con 79 años, sigue purgando condena en el Centro Correccional de Menard. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!